La tierra ama nuestras pisadas y teme nuestras manos. No saben ustedes, seguidores de Onda Cero La Palma, lo que yo disfruto cada 2 miércoles cuando nos adentramos en este programa científico apoyado siempre por datos fehacientes para poder demostrar que efectivamente nos encontramos ante una crisis ecosocial de una magnitud enorme. Como siempre tenemos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a nuestro compañero y amigo Alfonso Montes de Oca. Alfonso, ¿qué tal? Hola Dailo, pues encantado de estar aquí una semana más. Un miércoles más venimos a aprender, sobre todo yo que te lo digo siempre. Bueno, yo creo que como te he dicho en otras ocasiones, el aprendizaje es mutuo. No sé si hasta el punto de, como tú dices, disfrutar, porque es complejo lo que se comunica, son realidades duras, pero creo que es necesario, ¿no? Hay que de alguna manera divulgarla. Totalmente de acuerdo contigo. Es cierto, como decía al principio, que disfruto del aprendizaje, pero al mismo tiempo resulta también doloroso porque es una realidad muy cruda que ya veremos al final del programa, que no todo el mundo se cree. Vamos a empezar, si te parece, Alfonso, haciendo un repaso por esa función, sobre todo del IPCC, ¿no? Que hablábamos también de una entidad que asesora, ¿no? Incluso a los gobiernos, que analiza informes académicos. Estamos desde luego ante una entidad que tiene un papel muy importante, ¿no es así, Alfonso? Sí, piensa, como ya hemos visto en los capítulos anteriores, que la ciencia del clima tiene más de 150 años ya, ¿no? Y que en todo ese proceso, ¿no?, de acumulación de cuerpos de conocimiento concluyó en 1988 con la, digamos, creación de ese panel, se llama Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, que es un panel dependiente de la Organización de Naciones Unidas para asuntos del clima, ¿no? No hace ciencia este panel, sino que lo que viene es a recopilar y a analizar toda la, digamos, informes y paper académicos que se han venido realizando en un periodo de tiempo determinado sobre el clima y establecen lo que más adelante veremos que era el consenso científico, que va a servir a su vez para un poco asesorar a los gobiernos del mundo y a las naciones sobre, en este caso, el cambio climático, ¿no? Precisamente, Alfonso, recuerdo ese consenso científico del que ya estuvimos hablando en el último programa. Conocíamos también nuevos conceptos como lo de virtualmente cierto, ¿no? Cuando se demostraba que más del 99,9% era que algo era más que probable. Es decir, por ejemplo, estábamos hablando de la evidencia, por ejemplo, del calentamiento del sistema climático. Eso era virtualmente... Es inequívoco. Inequívoco. Es decir, correcto. Si atendemos a la literatura científica, ¿verdad?, pues el IPCC ha establecido que existe consenso científico en relación a que el cambio climático, en este caso lo que se denomina la alteración por calentamiento del sistema climático, es una evidencia ya de tipo inequívoco, o como tú dices, casi que virtualmente cierto, donde hay un 99,9% de todos esos papers académicos que apuntan a que el cambio climático es real y que además es consecuencia de las actividades humanas, es decir, es antropogénico, derivado sobre todo de la quema de combustibles fósiles, ¿no? Por lo tanto, Alfonso, cuando yo te decía que era más que probable, sería incorrecto por mi parte, ¿no? Estamos ante un concepto inequívoco. Sí, ya habíamos hablado que el lenguaje científico pues es un lenguaje que tiene las especialidades propias de la ciencia, ¿no? Ellos hablan en términos de probabilidad, hablábamos del doble lenguaje de entrada y salida en función de las evidencias que existen y el acuerdo que existe sobre esas evidencias, y al final algo virtualmente cierto, cuando los científicos establecen que algo es virtualmente cierto, no es que haya un 50% de que va a pasar o un 50% de que no, es de que existe en este caso más de un 99% de que es real, ¿no? El IPCC hablaba también, Alfonso, del RCP, ¿no? Parece que estamos entre siglas y siglas. ¿Qué era eso del RCP? Pues son las trayectorias de emisiones representativas, ¿no? Al final, el destino o el futuro de la humanidad no está escrito en una piedra, sino que, bueno, en función de las emisiones actuales y pasadas, el IPCC establece, a través de unos modelos matemáticos muy complejos, cuáles van a ser las trayectorias de aumento de temperatura del planeta Tierra de aquí a finales de siglo. Entonces ellos hablan de 4 modelos.
Uno, el RCP 2.5, que sería, digamos, el más optimista, ¿vale? El que lleva aparejado una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero más importante, al RCP 8.5, que diríamos que sería la más, por así entenderlo, la más catastrofista, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que nos sirve un poco para saber dónde estamos y lo que tendríamos que hacer para llegar a cada uno de esos escenarios, ¿no? El último programa, Alfonso, lo habíamos terminado, recuerdo perfectamente, con una pregunta, ¿no? Un poco abierta, que ya en su momento fuiste desgranándola un poquito, pero en esta ocasión vamos a entrar en profundidad. Yo te preguntaba hace 2 miércoles si estábamos ante una emergencia climática. ¿Qué nos dirías hoy? Pues Dailo, yo les voy a proponer a ustedes pues un pequeño viaje en el tiempo para que ustedes sean los que mismamente se puedan responder a esa pregunta, ¿no? De hecho, los climatólogos, y en la siguiente diapositiva lo vamos a ver muy bien, dicen que para saber hacia dónde vamos tenemos que ver de dónde venimos, ¿no? Entonces, en esta gráfica, que yo creo que ya nos debe de sonar un poco porque ya debemos de tener conocimientos para ello, vemos representado en esa, digamos, subrayado en amarillo, es el Holoceno, que es el periodo geológico actual que está viviendo el planeta Tierra, donde tuvo lugar el nacimiento de la civilización. Entendemos civilización desde el momento que fuimos capaces de abandonar un sistema de vida basado en la caza y en la recolección, que éramos nómadas, ¿verdad? Y pudimos de alguna manera domesticar la agricultura y asentarnos, digamos, en territorios de manera más estable y prolongada en el tiempo, ¿no? Y luego esta parte coloreada que vemos sería un poco el futuro, hacia dónde vamos, esos famosos RCP, ¿no? Esas trayectorias de emisiones representativas en función de la tasa de emisión o de la concentración de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera en ese momento, ¿no? Podemos intentar quedar por debajo de 1,5 grados de temperatura, que fue el Acuerdo de París, que sería para los escenarios más optimistas, o podemos irnos a escenarios pues bastante distópicos de entre 3 y 6 grados de temperatura. Para saber cómo puede ser el mundo con 3 o 4 más grados de temperatura, pues hacemos ese viaje geológico en el tiempo y vemos que para una concentración de gases de efecto invernadero similar a ese y una temperatura similar, nos iríamos a un periodo geológico conocido como el Eoceno. Por lo tanto, vamos a darle paso a ese periodo geológico que es el Eoceno para que nos expliques exactamente en qué consiste. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que la diferencia, digamos, aproximadamente de temperatura que existía en la Tierra entre periodos, digamos, glaciales e interglaciales no variaba entre 3 y 5 grados de temperatura, entre los más fríos y los más cálidos, ¿no? Tú piensas que un incremento actual de 4 o 6 grados de temperatura, que es el RCP 8.5 que veíamos, con respecto a comienzos de la industrialización, es donde nos encaminamos, si no descarbonizamos de manera rápida e inmediata nuestro sistema económico, ¿no? Nuestra economía, ¿no? Además, todo lo que estás diciendo en la diapositiva siguiente, tienes todos los apoyos, todos los argumentos para demostrar lo que estás diciendo, bueno, como siempre. Ya siempre te he dicho que yo no vengo aquí a dar mi opinión. Por supuesto, yo tengo una visión subjetiva también y tengo una carga subjetiva como ser humano, ¿no? Pero intento que todos los datos que yo comparto con ustedes están debidamente contrastadas, ¿no? Y hay fuentes, ¿no? Entonces, pues siempre me gusta hacer ese aporte de la publicación académica o el paper académico que está sustentando pues mis argumentaciones. Y concretamente fue publicada en esta revista, que no es Nature, pero que es una de las más importantes, que son los procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que es una de las más importantes también y que fue publicado esto ya por el año 2018, ¿no? Alfonso, ¿y cómo era la Tierra hace 55 millones de años? Pues te va a sorprender porque lógicamente no es como la Tierra que conocemos ahora, ¿no? Hace 55 millones de años prácticamente no había digamos, hielo en los polos, y gran parte de toda la costa pues estaba sumergida en el agua, ¿no? Piensa tú que
habría en torno a 6-7 metros más de nivel del mar. 1 centímetro de aumento de nivel del mar equivale a 1 metro, pues imagínate 6-7 metros más, pues todo lo que avanza, ¿no? Las principales ciudades del mundo que están situadas pegadas a la costa, pues prácticamente en la actualidad estarían sumergidas muchos metros por debajo del mar, ¿no? Por lo tanto, Alfonso, en la actualidad la tierra que de alguna forma ha emergido se ha transformado en desierto. Sí, bueno, no solo en desierto. Tú piensas que hace 55 millones de años, y esto lo sabemos por los fósiles que se han encontrado, en el Ártico había palmeras y cocodrilos. Es decir, así te puedes hacer una imagen muy fotográfica de cómo era el mundo, ¿no? Prácticamente las latitudes en donde hoy se concentra la mayor parte de la población mundial, el Ecuador, hemisferio norte y demás, pues serían prácticamente zonas inhabitables por las altas temperaturas que habían, al menos para especies parecidas a la nuestra, como los mamíferos, ¿verdad? ¿No? Entonces, todo esto que estamos hablando, Alfonso, ¿es compatible con que haya seres humanos en el planeta, con nuestra vida? Bueno, pues dentro de este viaje que estamos haciendo al pasado, tampoco te voy a dar yo la respuesta, ¿no? La respuesta ya la dio Will Stephen, trágicamente fallecido el año pasado por un problema de cáncer, pero este hombre es considerado uno de los climatólogos más importantes que ha habido, brillante, una mente lúcida, brillante, de los más importantes que ha existido en la Tierra, creador junto con Johann Rockström de los famosos límites planetarios y del concepto de antropoceno, ¿verdad? Pues él, con los datos que tenía antes de fallecer, en una conferencia de las últimas que dio, sencillamente dijo que a estos aumentos de temperatura en este espacio de tiempo tan corto, pues fisiológicamente no vamos a poder los seres humanos sobrevivir a ello, ¿no? Pero incluso, Alfonso, lo más triste de todo esto es que ya supuestamente sabíamos que esto iba a suceder, y sin embargo hemos duplicado, por ejemplo, la emisión de gases. Sí, Dailo, yo digo muchas veces que lo trágico no son los datos, sino lo trágico es que lo sabíamos y además también preveemos lo que puede pasar si seguimos así, ¿no? Tú piensas que desde los años 70, con algunas publicaciones importantes como los límites al crecimiento de la familia Meadows, o un libro importantísimo que era también de esa época del año 70, del año 72, que era La ley de la entropía y el proceso económico, de Georges Kuhnregen, ¿vale? Determinaban que si seguíamos emitiendo a la atmósfera tal cantidad de gases de efecto invernadero, pues los escenarios que estamos empezando a dar ahora, pues se iban a producir. De hecho, te diría que en la actualidad los científicos están preocupadísimos, están escandalizados en privado, porque ven que esos peores escenarios se están dando incluso anticipadamente en el tiempo, es decir, que lo que ellos preveían que iba a ocurrir sobre 2070, 2080, lo estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Es decir, que, Alfonso, hablar ya de duplicar la cifra nos resulta bastante trágico, o sea, a mí personalmente me da vértigo, pero si hablamos de que se triplican las cifras, ya ni te cuento. O sea, ¿qué pasó, por ejemplo, entre el año 2010 y 2022? De hecho, a este periodo lo estamos llamando el periodo de la gran aceleración. Desde 1970 hasta el año 1999 se duplicaron los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Pero es que desde el año 2000 al 2022 se han triplicado. Es decir, hemos emitido a la atmósfera más gases de efecto invernadero en estos 10 últimos años que en toda la historia de la humanidad, sobre todo que después de la revolución industrial. Claro, sabiendo lo que sabíamos ya desde los años 70, pues parece más bien una conducta un tanto autoinfligida y suicida por parte de los seres humanos, ¿no? Esto nos conduce, por lo tanto, de una manera inevitable, si cabe, es que el hecho de que el planeta aumente sus temperaturas, ¿no? Que el planeta sea mucho más cálido. Claro, eso es una ley física, ya lo tenemos perfectamente establecido. Por eso el IPCC habla de las trayectorias representativas de emisiones, de los famosos RCP. Por eso sabemos que lo importante no es la tasa de emisión, sino la concentración de gases de efecto invernadero que existe en la atmósfera. No debemos confundir, y en esto nuestros representantes públicos
pecan de desconocimiento, muchas veces de confundir flujo con concentraciones. Ellos todavía piensan que es posible trayectorias, digamos, graduales de reducción de gases de efecto invernadero. Quizás eso hubiera sido posible si en los años 70 hubiéramos hecho caso a los científicos y hubiésemos comenzado desde entonces a una manera gradual de descarbonización, pero hoy ya no estamos ahí. Hoy tendríamos que acometer procesos radicales de reducción de gases de efecto invernadero si queremos evitar los peores escenarios, ¿no? Es decir, no nos encontramos ya entre algo bueno y malo, sino entre lo malo y lo peor. Y lo peor. ¿Cómo veríamos, por lo tanto, Alfonso, el mundo actualmente si aplicamos todo lo que hemos estado barajando y hemos estado poniendo encima de la mesa en este programa? Bueno, pues existe esta gráfica que no es científica, pero que es ecuarística, nos puede servir un poco para establecer una foto fija de cómo va a ser el mundo de aquí a finales de siglo, si de alguna manera no nos despertamos a estas duras realidades, ¿no? Y más o menos sería algo así: las zonas amarillas y marrones serían incompatibles con la vida, ¿vale? Por los fenómenos meteorológicos extremos, por la sequía, por las olas de calor, y luego las zonas verdes es donde, bueno, pues nos podríamos concentrar los seres humanos que quedaran todavía por el mundo, ¿no? Claro, esto si no nos lo organizamos, imagínate, ¿no? Los movimientos geopolíticos, guerras entre estados por recursos, crisis alimentarias y demás, ¿no? Estamos hablando verdaderamente de un espacio bastante reducido para como conocemos actualmente el planeta Tierra. Totalmente. O sea, no nos quedaría prácticamente nada para vivir. Claro, cuando hablamos del colapso de la civilización, estamos hablando de esto, es decir, de que no vamos a poder vivir tal y como estamos organizados en la actualidad, ¿no? Sigamos, Alfonso, conociendo, si me lo permite, nuevos conceptos en este programa. Por ejemplo, me gustaría preguntarte, para poderlo conocer en profundidad, el concepto de no linealidad y el concepto también de punto sin retorno. Claro, aquí es importante saber que el sistema climático como sistema complejo no es lineal, y esto es una cosa que a los seres humanos nos cuesta mucho entender porque nuestra mente no está educada para eso, ¿no? Nosotros tendemos a pensar que el sistema climático es algo que va, digamos, aumentando de manera gradual, como la famosa fábula de la rana que la ponemos a hervir, encendemos el agua, se va calentando poco a poco y la rana termina guisada porque no se da cuenta de ese aumento de temperatura, ¿verdad? Sin embargo, en el sistema climático existe lo que se llama la no linealidad, es decir, que llegados determinados o superados determinados umbrales, el sistema cambia a otro estado que no sabemos muy bien cuál es. Y eso es lo que se llaman los puntos de no retorno, o lo que los científicos denominan como puntos de vuelco o tipping points. En la siguiente diapositiva también creo que te puedes apoyar, ¿no?, en esa explicación que nos acabas de dar. Eso es uno de los, digamos, estudios académicos más importantes que se han publicado en la historia de la ciencia actual, ¿no? Que es que hay determinados como unos 14, 15 puntos de no retorno que regulan el sistema climático, y de que excedidos 1,5 grados de temperatura en relación al periodo preindustrial, al menos 5 o 6 de esos puntos de no retorno se podrían activar. Por eso la importancia del Acuerdo de París. Por eso en el Acuerdo de París se fijó: no debemos superar como mucho 1,5 grados de temperatura y a más no poder 2 grados de temperatura. Eso no son hitos, no, son umbrales. Quiere decir que superados esos umbrales se van a activar esos puntos de no retorno, tipping point, que pueden hacer que hagan variar el sistema climático de la Tierra a otro estado en el que a lo mejor no existan seres humanos. Pero entonces, Alfonso, ese Acuerdo de París no le hemos hecho ningún caso. Absolutamente, Dailo. De hecho, en la actualidad se acaban de publicar recientemente los datos ya, los reanálisis que se llaman, para ser concreto, de los datos de septiembre, y ya estamos a 1,8 grados en relación al periodo preindustrial. Es
decir, el Acuerdo de París ha quedado absolutamente atrás. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que nos expliques, por favor, en qué consiste la realimentación positiva. Claro, esos son los tipping point, puntos de vuelco que acabábamos de hablar. Y un ejemplo gráfico es, por ejemplo, imagínate tú que con nuestras actividades estamos poniéndole como más mantas al planeta que está haciendo que aumente la temperatura, que son esos gases de efecto invernadero, ¿verdad? Eso hace a su vez que al haber más temperatura desaparece el hielo ártico, ¿no? Al retirarse el hielo ártico vamos a tener más superficie marina que es más oscura, entonces va a haber una menos reflexión solar, a su vez va a hacer que aumente más la temperatura, y eso es ese tipo o ese círculo vicioso que se llama círculo retroalimentación positiva, ¿no? El sistema climático, alcanzado determinados umbrales, comienza a retroalimentarse a sí mismo, es decir, que puede llegar a un punto que con independencia de nuestras emisiones, el propio planeta comience a ser emisor neto de gases de efecto invernadero, ¿no? Seguimos pasando las diapositivas porque todavía... Eso es lo que estábamos hablando. Por ejemplo, otro punto de retroalimentación positiva es el permafrost. Ya sabemos que gran parte de la superficie terrestre conocida es superficie permanentemente congelada, ¿no? Hablamos de Siberia, de la tundra del Ártico, del Canadá, que son depósitos de CO2 y de metano, de materia orgánica en descomposición. Si eso comienza a derretirse, toda esa materia orgánica que hay ahí acumulada, de repente se puede liberar a la atmósfera por sí sola, es decir, con independencia de lo que hagamos los seres humanos. Es otra manera de retroalimentación positiva, ¿no? Nos vamos a la siguiente diapositiva porque, claro, en esta ocasión yo me pregunto cuáles serían entonces las consecuencias que viviríamos en nuestro planeta en base a ese aumento de las temperaturas. Pues dependerá de cuán radicales seamos en nuestras políticas de descarbonización y de reducción de emisiones, porque si somos capaces de limitar el aumento de temperatura a 1,5, que eso ya matemáticamente, te lo adelanto, es imposible, ya sabemos que al menos 4 o 5 de esos puntos de no retorno se van a activar. Ya veremos cómo va a reaccionar el sistema climático. Hablamos de la sabanización del Amazonas, hablamos de la relantización de la corriente termoalina, hablamos de la pérdida de hielos en Groenlandia y en el Ártico. Todo eso va a provocar unos cambios, pero si seguimos como si nada, que es lo que estamos haciendo en la actualidad, y llegamos a los 2 grados de temperatura, se van a activar otros bloques de retroalimentación positiva, como es la pérdida de todos los corales del mundo, la acidificación de los océanos, la pérdida de los glaciales de montaña, así a más escenarios en función de lo que vayamos aumentando de temperatura, hasta llegar a un mundo absolutamente inhóspito para la vida, ¿no? Algo que me parece bastante curioso y que vas a compartir con nosotros a continuación es que nos has traído los primeros datos de la temperatura global del mes de septiembre, es decir, de hace unos días. Esto está recién salido del horno, fue publicado concretamente ayer por este climatólogo que se llama Seikhauster, que es uno de los más, digamos, que trabaja con los datos, ¿no? Y está, bueno, lo dice, ¿no? Ya están aquí los primeros datos sobre la temperatura global del mes de septiembre. Este mes ha sido, en mi opinión, como científico profesional del clima, una auténtica locura. El JRA55, que es un conjunto de datos de reanálisis de Japón, ¿vale? Batió el récord mensual anterior en más de 0,5 grados y fue aproximadamente 1,8 grados centígrados más cálido que los niveles preindustriales. A saber, mucho peor de lo que esperábamos. El Acuerdo de París lo hemos abandonado, ya queda atrás. Vamos a ver un ejemplo gráfico también de ese conjunto anual, pero de los últimos 50 años. Sí, sería, este es lo que decíamos, el conjunto de datos de reanálisis de Japón, que se tienen como referencia en los últimos 50 años porque son datos
absolutamente precisos. Muy ¿no? precisos, de Entonces, acuerdo. es lo que se tiene en cuenta últimamente para la evaluación de datos de carácter atmosférico, para el establecimiento de tendencias a largo plazo y demás. Y fijaros, ¿no? La línea negra es el clima, cómo se está comportando este año, 2023, y como ves, están los científicos absolutamente desconcertados, asustados, porque está fuera de toda lógica y fuera de todo rango. Muchos de ellos dicen ya que puede que el sistema climático haya dado un salto y haya cambiado a otro estado físico que no sabemos muy bien dónde está y cuál va a ser. ¿Y cómo crees que la comunidad científica, cómo crees tú personalmente que los seres humanos estamos reaccionando ante todo esto que nos estás contando? Pues escondiendo la cabeza, como vemos aquí en la diapositiva. De diversas maneras. En la mayoría de los casos, los seres humanos en general tendemos a no querer saber. Viene representado por lo del avestruz que mete la cabeza en la arena, ¿no? Cuando ve que un león viene a depredarla. Esto es entendible. Yo creo que los seres humanos, sobre todo, tenemos ya nuestro presupuesto de preocupación totalmente colapsado, porque no hacemos más que vivir un problema tras otro problema, una crisis tras otra crisis. Tenemos además que trabajar muchísimo para sacar nuestras familias adelante. Entonces nuestra mente evolutivamente funciona así, creando disonancias cognitivas, ¿no? Cuando hay un problema impresionante y además un tanto abstracto que no llegamos a entender y de plazos medios y largos, lo que hacemos es rechazar ese problema y centrarnos en cuestiones más cotidianas, más del día a día, más urgentes, ¿no? Pero hay otros niveles también, ¿no? Hay los que prefieren directamente no creer en el problema, que sería la siguiente diapositiva, que es que aunque ya el agua nos esté llegando al cuello, o como ahora que estamos a 38 grados de centígrados y sales de tu casa y te da un viaje impresionante y tenemos la agricultura totalmente loca. Piensa tú que más del 20% de la superficie forestal francesa se está perdiendo por el shock térmico, es incapaz de adaptarse a esto, la agricultura comienza a fallar, pero psicológicamente los seres humanos, yo soy más listo que todos estos científicos que llevan 150 años trabajando, esto no es verdad, yo no creo en el calentamiento global, I don't believe in global warming, ¿no? Yo no creo, esto es que nos están fumigando, ¿no? Los que dicen mucho de las teorías de la conspiración, de que las estelas de los aviones y demás, ¿no? Pero tendemos a resistirnos, ¿no? Y hay otro nivel más todavía, que es lo que Nietzsche venía diciendo, de que el desierto avanza, ¿no? De que es la siguiente gráfica. El nihilismo, ¿no? El concepto de nihilismo, es decir, nuestra cultura actual, ¿verdad?, nos impide hacernos cargo de esa realidad porque nos hemos vaciado de sustancia, ¿no? Somos absolutamente sencillos, ¿no? Es decir, ya la vida no tiene sentido, no tiene ningún fin, no tiene ninguna justificación, entonces vamos a vivir que son 2 días y que los que vengan detrás un poco se las arreglen, ¿no? Esto es una foto este es el campo de concentración de Auschwitz, imagínate tú, ¿no? El terror, la cantidad de barbarismo que hubo ahí, de dolor, de muerte, y hoy llegamos allí y nos hacemos selfies. Un comportamiento bastante preocupante en pleno siglo XXI, con todas las evidencias científicas que tenemos. La verdad que, Alfonso, ha sido un verdadero placer, porque yo estoy convencidísimo que siempre hay personas que, como mismo te decía al principio de este programa, están aprendiendo constantemente contigo, con todos los argumentos que extraes, con todas las pruebas, y yo creo que es una cuestión, una lucha que debe continuar, que debe seguir y perseverar, es lo más importante. Es la lucha de nuestra era, Dailo. Correcto. Y además, para acabar con algo positivo, harto emocionante, claro, porque es la primera vez en la historia en que el ser humano puede modificar su propio destino porque tiene el conocimiento y las herramientas para ello. Pero es una lucha que nos compete a todos, a los seres humanos individualmente, a los medios de comunicación que tienen que hacer la labor que ustedes están haciendo, de divulgar estas realidades por muy duras y difíciles que sean de tragar, y luego también nuestros políticos. Es decir, yo hago un llamamiento público a que se sacudan, a que se despierten y que nos unamos todos, empresas, políticos, ciudadanos, medios de comunicación, para hacer frente a este desafío, porque si no, lo que es evidente, y es una evidencia, es que es posible que en el transcurso de este siglo ya no haya nadie más
o desaparezcamos como especie, ¿no? Ojalá, por lo tanto, que todos juntos podamos modificar nuestro destino antes de que sea demasiado tarde. Alfonso Montes de Oca. Yo creo que sí. Ojalá que sí, ojalá que sí. Alfonso Montes de Oca, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Dailo. Gracias.